sobre la situación particular que vive el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Mire, el PRM empezó a negarse. El PRM empezó a negarse desde que modificó los estatutos para permitir la repostulación, que el presidente de turno pueda reelegirse, pueda aspirar, pueda repostularse detrás de esa candidatura, ¿no? Y posteriormente ir por una reelección. Ahí empezó a negarse el PRM porque lo tenía prohibido en esos estatutos y para ello necesitaba de un congreso para eso, de una, ¿verdad? De un proceso de convención, creo que congreso se llama la figura. Entonces, ahora volvieron en los estatutos de ese partido, en esa modificación se cambió que las autoridades del Partido Revolucionario Moderno puedan ser elegidas mediante convención de delegados. Anteriormente, y esa es la propuesta que está defendiendo Guido Gómez Mazara, dirigente de esa organización política, que está siendo coherente, hay que reconocérselo a Guido, era que las autoridades se elegían con el voto universal y secreto de los miembros de esa organización política, de todos los miembros de esa organización política. Vamos a ver, señor director, vamos a escucharlo de la voz de Guido Gómez Mazara, del doctor Guido, el planteamiento que está haciendo contrario a lo que está decidiendo la parte de gobierno del que no puede existir democracia sin demócratas. Que la razón de ser de nuestra salida del viejo partido consistió en que no había democracia interna. Y por vía de consecuencia, queremos que exista democracia interna. Que de ratificar, yo tengo un cuerpo de abogados que van a actuar en esa dirección. Katia Miguelina Jiménez, Nacer Perdón, Manuel Oliver, Domingo Rojas Pereira. Ellos van a actuar en el ámbito de lo legal, porque afortunadamente tenemos las herramientas para recurrir con civilización, con decencia, con respeto. Esto no significa que nosotros estamos agrediendo a nadie, por el contrario, yo me reitero como una persona que defiende el cambio, que aplaudo el esfuerzo que hace el presidente de la República. Aquí no está en discusión eso. Aquí lo que está discrepándose al respecto de que si este es un instrumento auténticamente democrático o no. Más nada. Bueno, ahí ha dicho entonces, dijo el doctor Guido Gómez Mazara, de los abogados que estarán representándole en lo adelante, imagino que inicialmente en el Tribunal Superior Electoral y posteriormente en el Tribunal Constitucional, en caso de ser así. El equipo de gobierno y el presidente Luis Abinader no quieren darle paso a Guido. Los números que se están manejando, y por eso el PRM le huye a ir a un proceso abierto de elección, donde para elegir a sus autoridades sea abierto, ¿no? Democrático, participativo, directo y secreto, de la base de como lo que ha dado origen a ese partido. Y lo que dice Guido ahí, que dio origen a la división del Partido Revolucionario Dominicano, a su salida incluso, y a la creación del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo insisto, el PRM se ha negado a sí mismo con una serie de decisiones. El PRM que ha impulsado reformas, fortalecimiento, entre comillas, a la institucionalidad. Entonces, aquí se está limitando. Lo dijo Guido también, él referente porque es quien ha encabezado, ¿verdad?, la parte contraria a la posición de la gente del gobierno. Dijo él mismo que eso sería una convención de empleados, no de delegados, una convención de empleados para cerrarle el paso a Guido, porque ahí no votaría. La mayoría de delegados ahí que están y que dependen del gobierno del presidente Luis Abinader estarían votando por la gente, por quien decida Luis Abinader. Dicen que no hay por qué no seguir Carolina Mejía en la Secretaría General y José Ignacio Paliza en la presidencia de esa organización política. Parece que es el deseo de la gente de gobierno, del presidente Luis Abinader, y por eso se ha
evitado a capa y espada que se vaya a un proceso abierto, democrático y participativo para el doctor Guido Gómez Mazara participar abiertamente, y donde él tiene toda la posibilidad de ganar entonces la presidencia de esa organización política. Cosas que ocurren, que lo han hecho los principales partidos cuando actúan en procesos como este desde el gobierno, y eso tiene efectos. Vamos a ver qué pasa entonces con el Partido Revolucionario Moderno. Esa es una realidad, se ha estado negando y ahora vuelven y lo demuestran. Pero ellos, en el fondo, son blancos y se entienden. Cambiando de tema, y ahí mismo, esta semana las administradoras de fondos de pensiones, este mes, en el estado de cuenta, investíguenlo ustedes. Si no le ha llegado, si usted es el que no lo recibe, mostró una baja en los fondos que nosotros tenemos ahorrados en las distintas administradoras, en las distintas AFP. Mostraron algunos, se les redujo en función al monto que usted tenga ahorrado. La rebaja en mi caso fue de 7,000 pesos a los fondos de pensiones que yo tengo años construyendo, cotizando, aportando para cuando llegue el proceso de mi pensión. Con Dios. Entonces, ahí hubo una disminución en esos fondos. Hay una justificación por parte de la Superintendencia de Fondos de Pensiones y por la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, la ADAP. Algunos la justifican, a otros se han generado ciertas interrogantes. Yo le puse un correo de inmediato a la mía, yo recibo un estado mensual, lo vi y lo comparé con el monto anterior y automáticamente tenía la diferencia de esos 7,000 pesos que le he dicho. Hay justificación de dónde está la inversión de esos fondos y por qué la disminución. Y que esos fondos, una parte importante de esos fondos están invertidos en dólares. Para no abundar mucho en torno al caso, al tema, el asunto es que no han sido transparentes con la información hacia los propietarios del dinero, que somos los afiliados, que somos los cotizantes, los ahorrantes en ese fondo. Entonces, no han sido lo suficientemente transparentes, pero mucho menos lo ha sido la autoridad que debe velar por el cumplimiento de esas administradoras de fondos de pensiones que tienen su aval en la Ley 8701 de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones. Entonces, una gran oportunidad a propósito de lo que hemos mantenido la posición de la demanda de fondos de pensiones, de toda la crisis, un populismo y sectores interesados que abrazaron esa causa, y la gente más sesuda, más sensata, ha entendido la importancia de proteger esto. Pero bueno, ustedes tienen que ser transparentes ahora, y yo le voy a decir algo. Eso aplicó para todas las AFP, con todo el dinero de todas, y todas estaban en la misma proporción invirtiendo en X sector, en dólares, a propósito de la baja de la tasa y del fortalecimiento de la moneda local, del peso, y la explicación que ustedes han dado. Ustedes tienen que explicar eso. Aquí hay unas preguntas que sería interesante también si usted cuestiona a su AFP, y que tendrán que decirlo necesariamente esta semana para evitar que la gente les obligue a decirlo. Por ejemplo, ¿cuál es el monto total y el porcentaje de las pérdidas del valor de los instrumentos financieros del fondo de pensión acumulado? Eso hay que responderlo. ¿Cuál fue el criterio? Porque a mí me envían una carta, una comunicación, no voy a decir el nombre para no personalizar esto,
para que el ejercicio sea todavía mucho más objetivo. ¿Cuáles han sido los instrumentos financieros de los fondos de pensión más afectados? ¿En qué proporción? Usted me envía la carta y solo me dice eso, pero usted no me da ningún tipo de explicación. Con mi dinero que yo estoy ahorrando y que usted está gestionando, está administrando de una forma y con unos beneficios que vamos a tener que revisar a propósito de la modificación a la ley de seguridad social. ¿Cuánto fue el monto total y el porcentaje de rentabilidad obtenida durante el periodo por los trabajadores dominicanos afiliados? Eso hay que responderlo también. ¿Cuál fue el monto total de la comisión descontada y cobrada por las AFP a los afiliados durante el periodo de referencia que su balance se redujo, que su monto de inversión para usted pensionarse se redujo? ¿Cuánto cobraron ustedes del porcentaje que ustedes cobran mientras nosotros se nos redujo? ¿O ustedes también perdieron? ¿O ustedes no cobraron cuando nosotros no recibimos beneficios? Esos detalles ustedes tienen que responderlo. Entonces, ¿cuáles son las opiniones disponibles para paliar esta crisis en el caso de continuar esta situación? Mi fondo de inversión va a seguir disminuyendo. Tenemos que tomar una decisión colectiva, el Estado, lo que faculta la ley, para mover ese dinero en la medida que lo permita la ley y sus reglamentos. Ustedes tienen que decirlo, porque mi dinero que está ahí, ustedes son los administradores, pero es de mi dinero. Ustedes son privilegiados por los beneficios que obtienen por esa intermediación de una figura que le pasaron un regalo a un sector financiero y poderoso de este país cuando se conoció esa ley en el 2001. ¿Cuándo se espera que pueda revertirse un saldo negativo tan perjudicial para el futuro de los pensionados y jubilados del país? Estamos en crisis. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo será? Bueno, ahí están las cuestionantes que tendrán que responder, las preguntas que tendrán que responder las AFP en lo adelante y que usted como inversionista, como cotizante, tendrá que responder, tendrá que cuestionar y recibir esas respuestas a partir de la semana próxima, si es de su interés, ¿no? Cuando regresemos, hay un avance importante a propósito de la operación Discovery y la presentación del expediente de acusatorio contra la operación 13, si mal no recuerdo, sí, la número 13, que es la de la Lotería Nacional, la del numerito aquel que según las autoridades todo fue planificado para estafar a los banqueros y al propio Estado con eso. La operación Discovery ha dado cierto giro y se manejan informaciones interesantes, incluso del patrón de comportamiento y de influencia social que está viviendo este país y nuestra juventud. Al regresar, abordamos estos temas.